Le damos la bienvenida en la Red 21 a Camilo López Burián. Es doctor en ciencia política, docente universitario, investigador además en particular de la realidad brasileña y de las derechas en nuestro continente. Y quiero empezar con Brasil para consultarte respecto a esta situación que es que faltan ya muy pocos días para la segunda vuelta, el segundo turno en Brasil entre Lula y Bolsonaro. Ya pasó el primer debate. Empecemos por allí, por una primera reflexión de qué ha pasado desde que ocurrió el primer turno a esta fecha. Bueno, una primera cosa es quizás lo que la gente espera saber es cómo vienen los sondeos de opinión, cómo viene la intención de voto para la segunda vuelta. Y la palabra que resume todo es bastante estable en términos de distancia de los puntos porcentuales que se esperan para la votación entre Lula y Bolsonaro en segunda vuelta. O sea, pasado un porcentaje importante, más de la mitad del tiempo de la campaña de la segunda vuelta, lo que se espera es un resultado que viene bastante estable en términos de lo que ya se proyectaba el día de la elección en primera vuelta. Aquí depende cómo están siendo medidos los datos para ver cuál es la distancia y cuáles son la diferencia en puntos porcentuales que esperan la votación entre Lula y Bolsonaro a favor de Lula, en este caso, ¿no? Manteniendo aquella tendencia de estar a favor de Lula. Hacer plantearles en este sentido una cifra es un poco arriesgado, dado que los números de las distintas encuestadoras están diferentes, más o menos, pero todas están dando en términos generales a Lula, la mayoría están dando ganador a Lula en esta segunda vuelta. Si uno hace algunos promedios y mira estos datos, incluso podría ver que esos 6 millones de votos que tenía de diferencia Lula con Bolsonaro en la primera vuelta podrían haber aumentado un poco. Pero para esto esperemos ver a la realidad, ver el resultado final para tomar esa conclusión. Pero lo que parece es que la campaña no ha afectado fuertemente esa tendencia, no ha tenido no han ocurrido cosas, sí han pasado un montón de cosas, pero no habrían afectado esa proyección de cómo la elección, este, de lo que esperamos para esa elección. Claro, pasaron cosas, quizás se pasaron cosas, las cuestiones que ocurrieron en el periodo, en este proceso vale la pena subrayar. La primera es el resultado electoral, que da el escenario de cómo compiten los candidatos. La primera cosa es el PT no, perdón, Lula vota mejor que el PT. Lula tiene un caudal electoral que lo deja muy cerca del umbral del 50%. Ese es el primer dato que nos deja el resultado electoral. El segundo es que el bolsonarismo, como grupo político, como familia política, vota mucho mejor de lo que las encuestas habían pasado. Y eso se traduce en un conjunto de resultados electorales que traccionan, que le dan fuerza en la competencia en la segunda vuelta. Esas cosas tienen que ver con que en la Cámara de Diputados sostiene la bancada mayor, lo cual le da también ciertos impactos luego para lo que es el armado del escenario de gobierno, sea quien sea que sea electo. Hay también una fuerte presencia en el Senado Federal del bolsonarismo. Esa presencia del Senado Federal no es solamente numérica, sino también es una presencia cualitativa. Quienes son electos y electas como senadores del bolsonarismo son figuras políticas muy relevantes. O sea, en el Senado y también en la Cámara de Diputados son electas personas que representan nichos políticos o que tienen una, una, una visibilidad temática entre el bolsonarismo muy importante. Es electa por el Distrito Federal de Brasilia la ex ministra de Derechos Humanos y la Mujer, Damares Alves, que fue asesora de la bancada evangélica, una persona vinculada a las iglesias neopentecostales de perfil conservador en Brasil, con una acción muy marcada en ese sentido. El vicepresidente de la República, Hamilton Mourón, es electo senador por Río Grande do Sul, siendo uno de los representantes
representantes de los grupos militares que están en el entorno del bolsonarismo. Hay que recordar que el gobierno brasileño es el gobierno que tiene más militares activos y en reserva en el gobierno, incluso más que los gobiernos no democráticos que existen en el mundo, para tener una idea. Es el gobierno a nivel global con más militares presentes. Daba el nombre de Mourão, ahí hay otros candidatos en la Cámara de Diputados, como Suelo, ex ministro de Salud, vinculado a la gestión más que criticable de Bolsonaro con la pandemia, es Salles, ministro de Medio Ambiente, asociado a políticas muy negativas en el impacto ambiental, vinculados al desmatamiento del Amazonas, de la Amazonia, a distintos elementos. Y además, la familia de quienes no están en el bolsonarismo oficialmente en los partidos que armaban la coalición electoral inicial, pero hoy están para la segunda vuelta y son parte de la base de apoyo del bolsonarismo, también están presentes, ¿no? Sergio Moro, por ejemplo, electo por el estado de Paraná, no está electo originalmente en un partido de la base dura del bolsonarismo, se había retirado del bolsonarismo con discusiones con el presidente por el control de la policía, a la Policía Federal por parte del Ejecutivo, y sin embargo estuvo presente en el debate incluso junto al presidente, apoyando al presidente Bolsonaro, ¿no? Entonces, hay eso, y después la victoria en términos de gobernadores, que tanto en victorias y en segunda vuelta también le permiten al bolsonarismo tener fuerza para pelear la segunda vuelta. Pero con todo esto, el escenario sigue siendo estable. ¿Cómo se explica que si Lula obtuvo el 48,5% de los votos, la mayoría la tenga en Cámara de Diputados, en Senado, el, el bolsonarismo? Bueno, eso lo explican las reglas, eso lo explica el sistema electoral y la forma en que se vota en Brasil y cómo las y los brasileños votan, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, primero, no hay que pensar a Brasil con el mismo esquema que pensamos Uruguay, en muchas cosas, ¿no? Esa transposición de ciertos criterios nos va a llevar nos va a inducir a errores. Un primer dato es que, y muy importante y central en esta explicación, es que el voto en Brasil es un voto que no se hace como el nuestro. Nosotros votamos en una lista cerrada y bloqueada. Entonces agarramos una papeleta en la que tenemos presidente, vicepresidente, la lista de senadores, la lista de diputados, y vamos y ponemos en la urna toda una papeleta. Eso hace que en Uruguay, dijera Adolfo García, un colega, gobiernen partidos, no gobiernen personas, como mostró otro profesor, Daniel Chaschetti, en su tesis doctoral, cómo los partidos logran organizarse en el Parlamento y ser disciplinados en el Parlamento, entre otras cosas, por este sistema electoral que le permite a los jefes de fracción disciplinar, mantener disciplinados a sus legisladores, ¿no? O sea, si alguien se va de los márgenes que se esperan, mañana puede ser ordenado en un lugar más bajo de la lista, por ejemplo. Bueno, eso en Brasil no ocurre. ¿Por qué? Porque el voto es directo. Las personas cuando van a votar en Brasil votan en un sistema de voto abierto, donde eligen frente a una máquina, digitando los códigos, a quién van a elegir. En la última elección se elegía presidente y vicepresidente en una línea, vicegobernador y vicegobernador en otra, ambos con segunda vuelta. Se eligió un tercio del Senado, a 27 de los 81 senadores que tienen representación estadual en Brasil. Se eligió un senador por estado. Hay 26 estados y el Distrito Federal de Brasilia. Y se elegía uno de los 513, cada elector escogía un diputado, de los 513 bancas de diputados y las asambleas legislativas regionales, locales, de los estados, estaduales. Entonces uno elige, tiene un botón para votar en blanco, puede votar anulado si elige un número que no existe, ¿no? Se computa luego el total de los votos válidos, se eliminan los votos válidos y los votos anulados. Y claro, yo puedo votar a la fórmula Lula-Alckmin, pero puedo votar a un senador o un gobernador de otro partido. Entonces allí es donde el voto
puede tener distintos valores y eso configura un resultado que muestra que Lula es una figura política con mayor alcance que el PT, e incluso que su propia coalición de partidos que están en torno a la candidatura de Lula, que incluyen partidos de la izquierda, pero también partidos que fueron parte de la base de apoyo del bolsonarismo durante este gobierno, ¿no? Entonces, la explicación de la diferencia de votos tiene que ver con el sistema y tiene que ver con esta, con esta particularidad de que tampoco los votos responden a una cuestión de unidad más partidaria. También es importante señalar que el voto, la política es muy personalizada, por lo tanto, muy territorializada, y que eso hace que los políticos tengan contacto con gente que financia campañas a nivel local y que luego tiene un alto grado de influencia sobre la agenda que sus políticos promueven en el Congreso. ¿Quiénes son aquellos que votaron a Lula y quiénes votaron al actual presidente Jair Bolsonaro? Bien, ahí uno podría trazar como ciertas líneas gruesas, ciertas líneas generales del perfil del electorado de uno y otro candidato. Esto no quiere decir que cuando uno traza estas líneas generales, está diciendo todas las personas que tienen estas características votaron a uno y no votaron a otro, sino que estas características son las que las personas que están en estos grupos mayoritariamente inclinaron su voto para uno o para otro. Cuando uno va a mirar el electorado de Lula, por ejemplo, uno puede decir mayoritariamente, entre las mujeres, Lula fue mayoritariamente el candidato más votado. ¿Sí? Entre las mujeres y además entre los afrodescendientes, entre quienes ganan menos de 2 salarios mínimos. El salario mínimo en Brasil está más o menos en los 300 reales, para que saquen el cálculo, 2 salarios mínimos es ganar menos de 10.000 pesos, ¿no? Y como les decía, mujeres, afrodescendientes, con menos de 2 salarios mínimos. En términos geográficos, el nordeste brasileño es la región que mejor votó a Lula, que más votó a Lula en términos porcentuales, en términos generales. Y el otro dato que puede ser relevante también plantear es el tema de la educación, ¿no? Son los votantes con instrucción básica, con los niveles de instrucción básica, son los que más votan a Lula. Y aquí hay que hacer una salvedad muy importante, porque esto puede llamar la atención a pensar algunas posibles hipótesis, y hago este planteo porque despejadamente el bolsonarismo vota mejor entre quienes tienen mayores niveles educativos, y esto en Brasil responde a un elemento muy importante, que es que la educación tiene un grado de elitización muy alto. El sistema educativo brasileño es un sistema de difícil acceso, por eso han habido tantas políticas de democratización del acceso a la educación, particularmente la educación superior, y por eso esta relación donde el voto refleja mucho clase social, ¿no? Refleja mucho estas características. También Lula vota mejor entre los católicos, mientras Bolsonaro va a votar mejor entre los evangélicos. En el caso de Bolsonaro también, como decía, mayoritariamente hombres, mayoritariamente vota mejor en el sur-sureste del país, vota mejor entre los sectores más ricos y más educados. Más de 5 salarios mínimos, por ejemplo, entre 5 y 7, no recuerdo exactamente, es en la proporción en la que tiene mejor caudal de votos. Se podría decir que después del primer debate estuve escuchando a algunos analistas. Hay algunos que son críticos con ambos, por ejemplo, de decir que Lula sigue sin decir bien qué es lo que va a hacer. Y de Bolsonaro, aferrado a criticar a Lula, la corrupción, tampoco dice mucho de qué es lo que va a hacer con un país que tiene una situación económica realmente muy mala. Una situación de pobreza, de desempleo, realmente muy mala. Entonces, ¿cómo estás viendo este panorama? Bien, hay un silencio
o una cierta cautela en decir cosas por parte de Lula y también de su entorno, porque entre otras cosas el escenario de construcción de gobierno es un escenario muy complicado por esta configuración del Congreso que se había planteado, porque Lula ha logrado volver a constelar varios intereses entre los que están, intereses vinculados a las bases sociales de la izquierda brasileña, en términos de los movimientos que proponen transformaciones en términos del agro, de la tenencia de la tierra, pero también en el frente sindical, en las organizaciones sociales, pero también ha vuelto a constelar en su torno la parte muy importante del sector industrial brasileño, también de las finanzas, en el caso donde Geraldo Alckmin, como candidato a vicepresidente, es una especie de carta que lo ayuda también a tener una buena cercanía y una buena relación con ese sector. Trata de enviar algunos mensajes al sector económico que apoya a Bolsonaro, pero que trata de distinguir parte, ¿no? Trata de hacer como una segmentación de ese lugar y hablar del agronegocio que mayoritariamente apoya a Bolsonaro, pero que tiene prácticas ambientales responsables, que tiene otra tesis. Claro, el armado del gabinete de Lula va a implicar, le va a llevar la importancia de negociar no solamente con los partidos que están en su coalición, sino con esos partidos más fisiológicos del centro político brasileño que tienen muy poca ideología definida, que se conocen como el Centrão, ¿no? O sea, uno va a encontrar 30 partidos en el Parlamento brasileño. La coalición de Lula no controla un tercio, no controla el tercio necesario para evitar un juicio político y para evitar transformaciones institucionales hechas por la oposición, y por lo tanto no controla las mayorías necesarias para sacar un paquete de reformas que proponga. Eso hay que negociarlo con el Parlamento, incluso la nominación de la presidencia de la Cámara de Diputados es clave porque es un puesto en el que el presidente tiene la capacidad de llevar el timing, el momento y los asuntos que van ingresando al tratamiento de la Cámara, y por lo tanto impacta sobre la agenda del gobierno. Entonces, parte de ese silencio se explica en que hay que esperar los resultados para negociar, para construir acuerdos. Lula ya hizo esto con el Centrão, ya gobernó con estos acuerdos que implican elementos transaccionales muy importantes. Esto parte del resquebrajamiento de esto y además tomó algunas decisiones. Dilma Rousseff se alejó con el no acordó con el Centrão y también se alejó de las bases sociales del PT, nominando un ministro de Economía, una ministra de Ganadería que representaba el agronegocio, otro de perfil liberal. Perdón por la digresión, pero era en el sentido de decir que parte del silencio de Lula se explica por esto. También hay un programa donde en algunas cosas no quedan claras cuáles son los énfasis, ¿no? Y muchos asuntos remiten a los gobiernos Lula como grandes mascarones de prueba y como elementos de continuidad de ir a rescatar esas políticas. Algunas pueden ser bastante reeditables, otras, el cambio de contexto y escenario las hacen un poco más discutibles o más de pensar, bueno, cómo vendrán. Por ejemplo, la política exterior, la relación de Brasil con el sur global, con China, con Rusia, en los tiempos de Lula y Celso Amorín como canciller, no son los de la Rusia de hoy, ¿no? O de la China de hoy. Hay ciertos cambios en ese sentido. Y el bolsonarismo ha tenido una política de búsqueda de votos, entre otras cosas, a partir de la expansión de una serie de políticas para tratar de ir a algunas bases del electorado, a tener lugar en algunos lugares del electorado, particularmente vinculado a las transferencias monetarias directas, que ha sido el Auxilio Brasil, esta llegada de dinero, que es una especie de nuevo Bolsa Familia sin esa etiqueta. Y bueno, también tiene también ha gobernado con este Centrão, gobierna con este Centrão, con estos partidos, y tiene un conjunto de propuestas que, sobre todo por el perfil de su electorado, tratan de remarcar algunos elementos como parte del ataque de a Lula es una forma de reafirmar
ciertas ideas que quiere transmitir al electorado, por ejemplo, vinculados a el tema de la familia, el tema de cierta visión de la familia tradicional, de un conjunto de valores morales que utiliza, ¿no? La idea de la moral, la patria, la propiedad, ese tipo de líneas de larga duración que aparecen en la historia de la derecha brasileña, que son nuevamente resaltadas por el bolsonarismo en un momento de competencia política, ¿no? Qué puede esperar Uruguay de un triunfo de Lula, por ejemplo? Bien, la primera cosa es que hay que ver no solamente el triunfo de Lula, sino también ver cómo Lula construye su gobierno para ver cuáles son las políticas públicas que se pueden esperar de parte de Brasil que tengan impacto sobre el Uruguay, ¿sí? O que tengan influencia sobre el Uruguay. Obviamente el posicionamiento político que Brasil tome a nivel regional va a ser clave, lo que ocurra en Brasil va a ser clave para la región. Brasil es el país más importante en la región y en función de cuál sea no solo su política exterior, sino también algunos lineamientos de su plan nacional político van a impactar sobre el Uruguay. Allí hay cosas que se pueden esperar. Si tenemos la hipótesis de que pueden desarrollar la política exterior que proponen, ¿no? Bueno, hay en términos más domésticos una cuestión, un énfasis más desarrollista, con una vuelta, suena un poco la vuelta de una política industrial brasileña, que puede tener ciertas pretensiones en el próximo gobierno. Esto va a condicionar también la forma en la que Brasil se posiciona a nivel internacional. Brasil, el Brasil de Lula ha tenido y en el programa vuelve a vislumbrar la importancia de la región, una región que tiene procesos muy complejos en este momento, tiene procesos que está moviéndose en términos de concertación política de la CELAC, pero donde está México y donde la relación con México históricamente Brasil ha tenido una posición más sudamericana para tener como distintos espacios de interacción con los países y ahí hay cómo resuelva la relación con México es un asunto clave. Sabemos que hay ciertos grados de acercamiento y de conversación política sobre este tema. Luego la UNASUR fue vaciada y podemos esperar una vuelta a tratar de repetir el espacio suramericano que fue la UNASUR, pero también está el Mercosur en un momento también complejo en términos de la articulación de la acción colectiva, con incentivos para trabajar en el avance de la agenda externa en relación a la Unión Europea. Son muchos asuntos, muchos temas que manejan, que hacen llevar intereses complicados, como el caso de la Unión Europea, con intereses industriales, intereses del agronegocio que son distintos, con una representación de Y, intereses diversa y además con una Argentina que probablemente cambie de gobierno, ¿no? Entonces, y todo esto es un escenario bastante particular. ¿Se puede esperar, por ejemplo, que un próximo gobierno de Brasil flexibilice como para aceptar que Uruguay tenga un TLC con China, por ejemplo? A ver, quizá primero hay que plantear la viabilidad hoy del planteo del TLC de Uruguay con China, ¿sí? Porque creo que el cambio de gobierno de Lula puede afirmar un poco más esta entonación regional y complicar más esta pretensión uruguaya. Esta mirada de Uruguay tiene primero algunas cosas que vale la pena subrayar. Eh, la primera es que creo que tiene el gran efecto político de mostrar que el Uruguay en los últimos tiempos, pasamos de este gobierno y vamos al periodo político anterior, discutía también la importancia de que el Mercosur tal como estaba no satisface las necesidades que el Uruguay tiene en términos de inversión económica internacional. Creo que esto es parte de esa demanda política de visibilizar los problemas y de alguna forma reclamar que se encuentre una solución a esos problemas. Ahora, tener un acuerdo de libre comercio con China ha sido afirmado como una posibilidad, entre otras cosas, por leer en el gobierno brasileño una cierta luz verde. ¿Mm? Sin embargo, esa afirmación, desde el punto de vista del análisis político, merece algunas salvedades. Eh,
Algunos analistas han subrayado esto, que era la ventana de oportunidad, que el Uruguay no podía dejar de perder este momento. Sin embargo, creo que miraban mucho más, sus análisis miraban mucho más las posiciones del ministro de Economía, de Paulo Guedes, un liberal, eh, que tenía una mirada aperturista y flexibilizadora del Mercosur, pero que no era necesariamente la mirada de todo el gobierno brasileño, ¿no? O por más que el ministro y el presidente tuvieran esa retórica, el propio ministro reconoce ciertos intereses. Hace poco tiempo declaró, dice, eu não quero ver a chinesada ingresar no Brasil, entrar en el Brasil y afectar nuestra industria. Vemos como el ministro también, cuando es rodeado por ciertos intereses, nuestro vez tiene posiciones distintas, ¿no? Y la Cancillería brasileña y la tradición de la política exterior brasileña y la forma en que se toman aún las decisiones, por más que Itamaraty, la Cancillería, perdió centralidad, sigue siendo el actor coordinador de la política, tenía una política no totalmente convergente con la política que planteaba el ministro Guedes en Economía. Entonces creo que los análisis que hablaban de la luz verde y que veían a un Brasil mucho más propenso a flexibilizar el Mercosur o darle luz verde a negociaciones del Uruguay, me parece que lo que no estaban viendo era cómo se toman las decisiones. Esos análisis no veían con total claridad, me parece, o no contemplaban algunos asuntos de cómo se construye en el Ejecutivo esta lógica entre Cancillería, Economía, donde hay el presidente, donde hay otros pesos y donde también juega el Parlamento en términos de apoyos económicos, de representación de intereses económicos, de intereses políticos, que después terminan pesando en lo que el Ejecutivo va a avanzar. Entonces me parece que ya en este escenario, el escenario de la flexibilización y la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con China bilateralmente es una, salvo que nuestra opción sea la salida del Mercosur, ¿no? Más allá de los marcos jurídicos, es una discusión sobre los jurídicos, sino la interpretación política de este evento, la opción es una opción poco, poco clara de poder concretar. Gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación.